¿Por qué hemos de escuchar nosotros contra esta doctrina aquellas palabras del apóstol? ¿Quién es el que le dio el primero alguna cosa para que pretenda ser por ello recompensado? Todas las cosas son de él y todas son por él y todas existen en él. ¿Por qué de quién sino de él puede proceder el mismo principio de la fe? Pues no se debe decir que de él proceden todas las demás cosas, exceptuada solamente esta, sino que de él y por él y son todas las cosas. ¿Quién dirá el que ha empezado a creer no tiene ningún mérito de parte de aquel en quien cree? De ahí resultaría que al que de esta manera previamente merece todas las demás gracias, se le añadirían como una retribución divina y por lo tanto la gracia de Dios no sería concedida según nuestros méritos, mas para que tal propósito no fuese condenada, la condenó ya el mismo Pelagio. Quien quiera pues evitar el horror de esta doctrina reprobable, entienda con toda verdad el dicho del apóstol. Por los méritos de Cristo se os ha hecho la gracia, no sólo de creer en Él, sino también de padecer por su amor. Ambas cosas son un don de Dios, pues tanto la una como la otra asegura que nos son dadas. Porque no dice el apóstol, a fin de que creáis en Él más plena y perfectamente, sino para que creáis en Él. Ni dice de sí mismo que alcanzó la misericordia para ser más creyente, sino para ser creyente, porque sabía que él no había dado a Dios primero el principio de su fe y después había retribuido Dios con el aumento de ella, sino que el mismo Dios que le hizo apóstol le había hecho antes creyente. Consignados están también por escrito los comienzos de su vida de creyente, cuya historia es famosísima por su lectura en toda la iglesia, porque estando aún él apartado de la fe, que pretendía destruir, siendo acérrimo enemigo de ella, de repente fue convertido a esta misma fe, por una gracia poderosísima, fue convertido por aquel que debía realizar tan estupendo prodigio, conforme a lo que había dicho el profeta, volviendo tu rostro hacia nosotros, nos darás vida, para que no sólo el que no quería creer se hiciera creyente, queriendo él mismo, sino también para que el mismo perseguidor hiciera manifiesta su persecución por la defensa de aquella fe que antes él mismo perseguía, porque ciertamente le fue dado por Cristo, no solamente en el creer, sino también el padecer por él, así recomendando aquella gracia que nos es dada en virtud que no es dada en virtud de algún mérito anterior, sino que es ella la causa de todos los buenos méritos, dice, no porque seamos capaces por nosotros mismos para concebir algún buen pensamiento como nosotros mismos, sino que nuestra capacidad viene de Dios. Fijen aquí su atención y ponderen debidamente estas palabras los que piensan que procede de nosotros el principio de la fe, y de Dios solamente el aumento de ella, pues quien no ve primero, pues no ve que primero es pensar que creer. Nadie en efecto cree si antes no piensa que se debe creer, aunque a veces el pensamiento precede de una manera tan instantánea y vertiginosa a la voluntad de creer, y ésta le sigue tan rápidamente que parece que ambas cosas son simultáneas. No obstante, es preciso que todo lo que se cree se crea después de haberlo pensado. Y eso, aunque el mismo acto de fe no sea otra cosa que el pensar con el asentimiento de la voluntad, porque no todo lo que piensa cree, como quiera que muchos piensan, y sin embargo no creen, pero todo lo que cree piensa, piensa creyendo y cree pensando. Luego si nosotros, por lo que respecta a la religión y a la piedad de la cual habla el apóstol, no somos, no somos capaces de pensar cosa alguna como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. Cierto es absolutamente que no somos tampoco capaces de creer cosa alguna como de nosotros mismos, no siendo esto posible si no es por medio del pensamiento, sino de nuestra capacidad. Aún para el comienzo de la fe proviene de Dios. Por tanto, así como nadie basta a sí mismo para comenzar a consumar cualquier obra buena, lo cual admiten y estos hermanos como lo manifiestan vuestros escritos. Así resulta que vuestra capacidad, tanto en el principio como en el perfeccionamiento de toda obra buena, proviene de Dios. El mismo modo,
Nadie se basta a sí mismo para el comienzo y perfeccionamiento en la fe, sino que nuestra fe, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios, porque la fe, si lo que se cree no se piensa, es nula, y porque no somos capaces de pensar cosa alguna como de nosotros mismos, sino que de nuestra suficiencia proviene de Dios. Se ha de evitar, pues, oh amados del Señor, que el hombre se engría contra Dios, afirmando que es capaz de obrar por sí mismo lo que ha sido una promesa divina. Por ventura no le fue prometida a Abraham la fe de los gentiles, lo cual creyó plenamente, dando gloria a Dios, que es poderoso para obrar todo lo que ha prometido. Él, por tanto, que es poderoso para cumplir todo lo que promete, obra también la fe de los gentiles. Por consiguiente, si Dios es el autor de nuestra fe, obrando en nuestros corazones por modo maravilloso para que creamos, ¿acaso se ha de temer que no sea bastante poderoso para obrar la fe totalmente, de suerte que el hombre se arrogue de su parte el comienzo de la fe para merecer volamente el aumento de ella por parte de Dios? Tened muy en cuenta que si alguna cosa se obra en nosotros de tal manera que la gracia de Dios nos sea dada por nuestros méritos, tal gracia ya no sería gracia, pues en tal concepto lo que se da no se da gratuitamente, sino que se retribuye como una cosa debida, ya que el que se le cree le es debido el que Dios le aumente la fe, y de este modo la fe aumentada no es más que un salario de la fe comenzada. No se advierte cuando tal cosa se afirma, que esa donación no se imputa a los que creen como una gracia, sino como una deuda. Mas si el hombre puede adquirir lo que tenía de tal suerte que puede aumentar también lo que adquirió, no alcanzó a comprender por qué no se le ha de atribuir al hombre todo el mérito de la fe, sino porque no es posible tergiversar los evidentísimos testimonios divinos, según las cuales está patente que la fe, en la cual tiene su principio la piedad, es un don de Dios, como lo declara el testimonio en que se dice que Dios ha repartido a cada cual la medida de la fe, y aquel otro pasa a los hermanos y caridad y fe de parte de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo, así nosotros semejantes, no queriendo pues por otra parte oponerse a tan evidentes testimonios y queriendo por otra adjudicarse así el propio mérito de creer, trata el hombre de conciliarse con Dios, atribuyéndose a sí mismo una parte de la fe y dejando la otra para Dios, pero tan insolentemente que se adjudica a sí mismo la primera, concediendo a Dios la segunda. Y así que lo que afirma ser ambos se coloca a sí mismo en primer lugar y a Dios en segundo término.